Llegó el momento de escuchar consejos saludables para estar en armonía en nuestro cuerpo, alma y mente. Nuestra columna de salud. Continuamos en Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, acompañándonos como todas las mañanas. Y hoy columna de salud, la primera que hacemos este año 2025 con el sitio columnista. Bueno, tuvimos unos atrasos ahí, pero aquí estamos como todos los años con la columna de salud y con Jorge Patpatian, que nos está acompañando ya desde tempranito aquí en los estudios para conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Carlos, un gusto, un privilegio poder estar en contacto contigo y con todos tus oyentes por Radio Libertador. Un privilegio. Bueno, Jorge, el placer es nuestro tenerte. Gracias. Hace tantos años que venimos compartiendo esta columna y que bueno, este año no podía ser menos, ¿no? Nos atrasamos un poquito, pero estamos. Pero bueno, el atraso valió la pena porque llego al estudio y lo veo totalmente diferente. Así que yo no grabé en esta sala de estudio tan excepcional que tiene Radio Libertador. Un privilegio. Sí, la verdad que quedó muy lindo el estudio, la calidad de filmación, tenemos todo. Bueno, me alegro mucho y felicitaciones. Bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Me dijiste dimorfismo sexual. Exactamente. Sí. Mira, Carlos, la mayoría, si no decir todas, pero sí, la mayoría de las especies tienen aquellas que se reproducen por reproducción sexuada, tienen una diferenciación entre seres que son de la misma especie, unos machos y otros hembras. En la especie humana, nosotros tenemos al hombre y a la mujer. Eso se llama dimorfismo, es decir, dos formas de presentación sexual y detrás de lo sexual otras características biológicas que nos hacen diferentes entre los hombres y las mujeres. Por ejemplo, en el pavo real, el macho y la hembra se diferencian por su plumaje, ¿verdad? El macho es tremendo, ¿verdad? En el caso de los leones, la melena. Tú tenés una melena masculina, una melena del macho y una melena de la hembra. Vos lo diferencias fácilmente por eso. Exactamente. Y en la especie humana también. Ahora, uno dice, las diferencias son importantes, de dónde vienen, de dónde proceden. Y quizás yo quisiera hacer, para que los oyentes pudieran tener una visión panorámica, que esto nace desde el momento de la fecundación. Todos nosotros, los seres humanos, somos XX si son mujeres, y son XY si son varones. Desde el arranque, la unión del óvulo con el espermatozoide te produce una célula distinta, que es una célula huevo, que se caracteriza por ser XX o es XY. Si llega a ser XX, evidentemente que eso va a ser una mujer. Si llega a ser XY, va a ser un hombre, ese huevo, esa célula que se ha formado. Ahora, a partir de la sexta o séptima semana, comienzan a suceder una serie de hechos muy importantes que tienen que ver dentro del útero materno, que ese producto de gestación se va a interpretar desde sus aspectos cromosómicos en una diferenciación sexual. Y hay un corpúsculo, una protuberancia, que algunos lo denominan protuberancia genital, que a partir de ese momento, si es XX, se van a formar genitales llamados ovarios, y si es un hombre se van a formar genitales masculinos, los testículos. A partir de ese momento existe una irrupción hormonal donde las características sexuales primarias van a aparecer desde el nacimiento, a partir de lo cual tú reconoces que hay un hombre o hay una mujer. Esas diferencias son naturales, son biológicas, nadie las puede cambiar. Bien, ¿y cómo es que entonces a veces cuando se habla, por ejemplo, de identidad de género, uno no puede diferenciar eso? Cuando le preguntas qué es una mujer, no te saben decir. Bueno, nosotros tenemos que diferenciar lo que es lo biológico de lo que es social o lo que es cultural, ¿verdad? Frente a esa impronta biológica, que son las características sexuales primarias, y las vemos por los genitales que tienen, a partir de los 12 años, 11, 12 o 13 años,
se van a formar una activación de esos órganos en el cual van a aparecer las características sexuales secundarias. Las características sexuales secundarias nos diferencian hombres y mujeres. Por ejemplo, antes de contestar tu pregunta, Sí. ¿verdad? Quiero dar este pantallazo, Sí. si me permitís. Por supuesto. Esas características sexuales secundarias te van a dar el desarrollo de la mama, la redistribución de la grasa corporal, el tono de la voz, el desarrollo de las caderas en la mujer. Todo eso forma parte del espectro de mujer. Los varones vamos a desarrollar una masa muscular, vamos a desarrollar el tono de la voz que es diferente, vamos a desarrollar aspectos que son desde el punto de vista secundario distintos unos de otros. Ahora, hoy hay una tendencia cultural a minimizar las diferencias. Las diferencias desde el punto de vista biológico existen, pero hay toda una forma de pensamiento en el cual se basan teóricamente de una forma de pensar en el cual todas estas diferencias tienen una base más que biológica, cultural y social. Es decir, es una construcción social que me hace ser masculino o nos hace hacer a otras personas femeninas. Esa construcción social, esa construcción cultural, depende de la percepción, dicen algunos. Entonces aparece un concepto que es el sexo percibido o el sexo sentido. No importa con los genitales que tú naciste, si tú te autopercibís independientemente de tus características biológicas primarias o secundarias, te percibís un hombre o te percibís una mujer. ¿Por qué? Porque esta forma de pensamiento dice el cuerpo no importa, lo que importa es la percepción que uno tiene. Y los genitales no atan al género. Es decir, el género es una construcción social que es independiente del cuerpo. Bueno, esto es una visión teórica. Claro. Es una visión teórica que, quizás está en la vereda de enfrente de una visión puramente biológica. Ahora, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Bueno, yo quiero decir, en primer lugar, hay una verdad natural. Hay una verdad natural. Nosotros nacemos hombres o mujeres, Carlos. No podemos pensar otra forma que esa situación biológica natural. Nacemos con una impronta biológica, nacemos con un mandato hormonal, con un mandato genético que no podemos negar. Es decir, la naturaleza se define de determinada manera y contra la naturaleza no podemos ir. Ese es el primer elemento que tenemos que señalar. Ahora, si sobre esa naturaleza, desde el punto de vista de nuestra percepción, de nuestro sexo sentido, de nuestra autopercepción, nos sentimos diferentes a esa impronta biológica, bueno, allí nosotros podemos preguntarle a la teoría o a la biología qué es lo que pasa. Si le preguntas a la teoría de género, por ejemplo, te va a decir, no importan tus genitales, lo importante es tu percepción. Si le preguntas a la biología, te va a decir, el sexo de una persona no se puede cambiar. Entonces, fíjate que acá hay una lucha muy frontal entre lo que es la biología y lo que es la cultura y la sociedad en el cual nosotros estamos hoy viviendo. ¿Cuál es la verdad? Bueno, hay hechos de la realidad que no podemos negar, ¿verdad? Es decir, cuando tú torces la biología y querés a una persona continuar con su percepción sentida de que pertenece a un cuerpo equivocado, por lo tanto, las leyes, la cultura, la sociedad, le da el permiso para que pueda cambiar su nombre en los documentos identificatorios, para que pueda esa persona poder incluso recibir un tratamiento hormonal con el propósito de cambiar las características sexuales secundarias, es decir, toda esa impronta que apareció en la adolescencia, ¿no? Esas diferencias biológicas, la podemos transformar estéticamente en un sexo en el cual la persona se identifica. Ahora, eso no está exento de un precio muy alto desde el punto de vista biológico que nosotros tenemos que reconocer.
Yo creo que cultural y socialmente hoy la sociedad acepta la percepción que uno tiene de sí mismo. Yo puedo ser un hombre, puedo sentirme una mujer. Y tú me vas a respetar, porque culturalmente las leyes ya son así, están... Sí, se entiende. No podemos discriminar, no podemos, incluso me puedo cambiar de nombre, pero la naturaleza te cobra factura. La biología te cobra. ¿Por qué? Porque, como yo siempre digo, ¿verdad? Un dicho que aprendí por allí, que Dios perdona siempre. Los seres humanos perdonamos a veces. Pero, Carlos, la naturaleza no perdona nunca. No perdona nunca. Esto significa que el precio que yo voy a pagar para hacerme un cambio en mi biología, con el propósito de poder continuar con la idea de que yo vivo o habito en un cuerpo equivocado, el cuerpo, la biología lo va a sentir, porque no está preparado para recibir una hormonización, un tratamiento hormonal, Claro. a no menos que sea afectado por características colaterales que son importantes que nosotros las sepamos. ¿Por qué? Porque alteraciones metabólicas, alteraciones endócrinas, alteraciones tumorales pueden producirse por ese tratamiento, por ese deseo que la sociedad me permite, que la sociedad me acepta, pero que la naturaleza me va a pagar factura, me va a cobrar factura. Claro, claro. Bueno, el problema también del tema de los tratamientos hormonales son también que muchos de ellos acortan la calidad de vida, ¿no? Bueno, mira, en realidad la medicina no tiene una experiencia absoluta en tratamientos hormonales a largo plazo, porque esta es una decisión novedosa. Tú hace 50 años no tenías en la sociedad personas, y yo como médico, hace 50 años, este año, mirá, fíjate, este año entré en la facultad hace 50 años. Desde el momento que entré en la facultad, si uno estará viejo ya, ¿verdad? No parece, pero estamos ahí. Desde hace 50 años, hace 50 años atrás, nunca íbamos a pensar como estudiantes de medicina. Pero jugar con hormonas no es changa. ¿Cómo? Pero jugar con hormonas no es changa. No, pero por es supuesto, es lo que quiero comunicar justamente. Claro. Los tratamientos hormonales son precios altos, pero no desde el punto de vista económico. Puede ser desde el punto de vista económico, no, pero estoy hablando desde el punto de vista de los efectos colaterales, de los efectos adversos que tiene un tratamiento hormonal que no le corresponde biológicamente a la persona que lo recibe. Ahora, las leyes me pueden apoyar, la cultura me puede comprender, yo puedo tener todos los derechos sexuales para poder hacerlo. Sin embargo, yo tengo que tener en cuenta que todo esto va a generar dificultades biológicas. Y la pregunta que tú me hacías, ¿qué va a pasar a largo plazo sobre esto? No lo sabemos. Porque en realidad, como alguien dijo, estamos reparando un avión mientras estamos volando. Claro. Lo que es reparar un avión mientras estamos volando, bueno, imagínate qué puede suceder de aquí a 20, 30, 40, 50 años en un joven de 18 o 20 años que comienza con un proceso de hormonización cruzada. En realidad no lo sabemos. En realidad no tenemos una investigación a largo plazo en el cual podamos decir esto está exento de cualquier efecto dañino, cualquier efecto colateral o adverso. Sí, aparte digo, cualquier tipo de operación es irreversible también. O sea que si la persona después se arrepiente, no tiene cómo rever eso, ¿no? Conozco 2 casos de chicas que se sacaron los pechos y eso, y después se arrepintieron. Bueno, justamente porque todo depende de mis sentimientos y de mi percepción. Yo puedo estar muy bien hoy y puedo estar muy mal mañana. Los estados de ánimo cambian, las percepciones y los sentidos cambian, pero tenemos que saber que la biología no cambia. No cambia. Entonces, si tú le das a la máquina, en algún momento la máquina se va a ceder. Esto es así, porque la naturaleza no te perdona los efectos deleterios y dañinos que antinaturalmente nosotros le estamos provocando a la persona. Entonces, yo pongo
de alguna manera una reflexión en esta hora diciendo que esta es una situación desde el punto de vista médico muy seria, muy importante, que tendríamos que pensar muy bien. Primero los médicos, ante esta situación que nos enfrentamos a personas que tienen todo el derecho de sentirse como quieran, pero que en realidad el mecanismo por el cual esas personas pueden ser satisfechas en sus deseos es la medicina. Somos nosotros los médicos. Y yo me pregunto si los médicos podemos estar en condiciones de prestarnos ante una situación en la cual sabemos que le vamos a producir un daño. Y todos aprendimos desde el punto de vista ético, Carlos, que lo primero es no dañar. A veces podemos curar, pero siempre podemos acompañar, siempre podemos estar y calmar el dolor, pero no siempre podemos hacer cosas en el cual tengamos efectos secundarios y adversos en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa impronta ética que dice no dañar. El acto médico no puede dañar. Primero, no seren. Claro. Es decir, no sé latín, pero por ahí, ¿no? Es así. ¿Y qué pensás acerca de la romanización de niños? Porque el tema, a ver, un niño no puede, o un adolescente, no puede conducir hasta tener 18 años, no puede votar, pero sí puede escoger que lo romanicen. A pesar de que ellos tienen que tener conocimiento de los padres, ¿no? Pero, digo, ¿cómo se llega a tal punto? Digo, porque... Mira, me gustó mucho una vez, yo estaba en un programa de televisión hablando de este tema y el periodista dice, a mí me preocupa también, porque una niña de 7 años o de 8 años que no sabe aún atarse los zapatos, le damos esa carga, primero esa carga emocional de poder decidir sobre su género. Eso ya es una decisión monumental. Un niño de 8 años, naturalmente, que biológicamente es un varón, lo mejor que le podemos hacer es que se sienta varón. Y yo sé que muchos no pensamos así, pero yo estoy convencido. Es decir, si tú a un varón lo educás como varón, lo aceptás como varón, lo celebrás como varón y le preconizás que lo mejor que le puede pasar a esa persona es ser un varón, porque biológicamente un varón es lo mejor que puedes hacer a ese ser humano. A mí no me cabe ninguna duda. Ahora, hay casos de disforia de género, hay casos que no existe o que hay una incongruencia entre el sexo biológico y el sexo sentido, que allí tenemos que actuar. ¿Y cómo tenemos que actuar? Pasivamente, no haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las estadísticas, que no tienen ideología, siempre las estadísticas son hecho de la realidad, nos dicen que más del 95% de los varones en la niñez que quieren ser niñas, a los 25 años serán heterosexuales. No van a ser niñas ni se van a sentir niñas, claro. Van a ser heterosexuales y van a tener una identidad sexual acorde a su sexo biológico, 95% de los casos. Y el 86% de los casos de mujeres niñas que quieren ser varones, a los 25 años van a tener una identidad sexual alineada a su sexo biológico y van a ser seguramente heterosexuales. Entonces, lo primero es no dañar. Porque si voy al médico hoy, al pediatra, y el pediatra me dice, señora, voy como madre, voy como padre, señora, ustedes tienen que ayornarse. Estamos viviendo en otra época, la cultura cambió, los fundamentalismos se fueron, hoy no hay influencia religiosa ni filosófica, hoy tenemos que darle la posibilidad que aquel que siente determinada cosa, no debemos discriminar, debemos apoyar. Entonces le vamos a hacer bloqueadores hormonales, 9 años. No le vamos a dar hormonizar, porque no se hormoniza. En la niñez no se hormoniza. Se dan bloqueadores hormonales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no se le va a... Si es una niña no va a menstruar, si es un varón no se le van a dar emisiones nocturnas, no va a haber una posibilidad de que pueda haber espermatozoides en su semen, no va a haber un desarrollo
de características sexuales secundarias, y ese niño va a seguir siendo niño sin las características sexuales secundarias, o niña va a seguir siendo niña hasta los 15, 16 años. A partir de los 15, 16 años, si esa persona adolescente sigue sintiendo lo mismo, entonces a partir de ese momento la ley me permite dar hormonización cruzada. Claro. Siendo menor. Con conocimiento A partir de los 16, 17 años. Bueno, es un tema que da para mucho, ¿no? Para hablar. Exactamente. En otras oportunidades lo vamos a estar hablando. ¿Algo más para agregar, Jorge? No, simplemente a mí me preguntan, bueno, ¿qué tengo que hacer yo como padre? Uh-huh. Bueno, lo mejor que usted puede hacer como padre, si tiene un hijo varón, es educarlo como varón, de acuerdo a la cultura en el cual usted vive, hacerlo sentir con una autoestima adecuada, que es un varón, celebrar con su hijo que es un varón, y promover justamente esa comunicación de la alegría que le da y la satisfacción que le da que es un varón. Si es una niña, igual. Exactamente lo mismo. Celebrar que es una niña, aceptar que es una niña, aceptar que es una mujer, celebrar que muy pronto será como mamá, creo que es el mejor privilegio y la mayor influencia que podemos dar en la vida de nuestros hijos. Bueno, muy bien. Gracias, Jorge, por acompañarnos y nos reencontramos pronto, ¿te parece? Será un gusto, Carlos. Gracias a ti por esta invitación. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.